nuestro ponente con su maravilloso tema, planeamiento legal para emprendedores. Toma nota, lápiz y papel en mano, vas a tener unos super tips cuando escuches a Luis Vial. ¿Pero quién es Luis Vial? Luis Vial es abogado de la Universidad de Lima, cuenta con una maestría en Derecho Empresarial por la misma casa de estudios, ha sido servidor público en el área de auditoría de la SUNAT, abogado corporativo del grupo South America Gaming, gerente legal de Ceilán Internacional, gerente legal de Gaming and Service, ha sido representante de prevención de lavado de activos de la Sociedad Nacional de Juegos de Azar. También ha trabajado en el Grupo de Acción de Latinoamérica Latina. En la actualidad es socio de Vial Carguasi Castillo, administradora de Editorial Nueva Luz Perú SAP, instructor académico de Laude Escuela de Graduandos, y ha brindado muchas conferencias en nuestro terreno patrio y en otros países sobre juegos de azar, apuestas de sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo y del sistema de protección de datos personales. Es autor de una novela que está teniendo algunos éxitos y ha estado en algunas radios y en algunos sitios presentándose, tanto en Colombia como en Perú. Me cago por ti. Les invito a seguir a Luis Vial en sus redes y de pronto obtener su novela. Y también tiene unos relatos llamados Carnaval de los Sacrilegios. Así que con ustedes, planeamiento legal para emprendedores. La ejecución de un emprendedor no se puede limitar al aporte del bien del dinero para obtener ingresos económicos. Así que con ustedes, buenas noches Luis Vial, gracias por estar ahí. El escenario digital es tuyo. Muchas gracias, Alfredo. Muy buenas noches a todos los participantes en esta ponencia. Realmente es un tema muy amplio, muy frondoso y de alta profundidad. Estoy tratando de darles los tips más básicos, elementales, a efectos de poder entender bien esta temática, ¿no? El planeamiento legal para emprendedores. Vamos a tratar de definir qué entendemos por emprendedor. O sea, un emprendedor es aquella persona que está dispuesta a iniciar una actividad comercial con la finalidad de generar ingresos o rentabilizar. Y rentabilizar, ¿no? Y o rentabilizar, para ser más precisos. Porque cabe señalar que también cabe la posibilidad de que existan ingresos y no rentabilice, ¿no? Y eso lo vamos a ver en un rato. Por ejemplo, este es un caso de una señora que fue una emprendedora, ¿no? La famosa señora Grimanesa, ¿no? Y miren a lo que llegó. Ahora, tengamos en consideración el tema de los emprendimientos. ¿Qué es lo que ha sucedido en estos últimos 2 años, ¿no? El año 2020 y el 2021. Los tres primeros escenarios. Hemos tenido muchos trabajadores que han estado sujetos a la suspensión perfecta de labores. Otros que lamentablemente se han visto obligados a padecer la extinción del vínculo laboral. Los que son independientes a tener una interrupción en la cadena de pagos, ya sean en el campo formal o informal, pero se han visto interrumpidos en la cadena de pagos. Por ejemplo, un ambulante que estaba fuera de una discoteca, pues ya no ha tenido mayores ingresos durante 3 meses en la pandemia, y cabe señalar que hasta ahora las actividades de emprendimiento no se activan en un 100%. Pero tenemos también otro flanco de personas, los que tienen esa voluntad emprendedora, ¿no? Que no han estado sujetos a estas tres causales anteriores. También cabe señalar, señores, las startups, ¿no? Es decir, estos emprendimientos basados en tecnología informática que han tenido un ascenso impresionante, ¿no? Y acá encontramos varios de estos, uno que a mí me encanta, no por hacer publicidad por si acaso, pero que es Creana en relación a varios cursos, los que he estado, en los que he sido prácticamente partícipe pasivo y he estado muy entretenido. Luego, hay una pregunta que nos debemos formular.
¿Toda empresa es una persona jurídica? La respuesta es no. No toda empresa es una persona jurídica. Y yo quiero enseñarles este tema como un ABC, como una especie de coquito, de una forma muy simple, porque a veces el tecnolecto de los abogados es muy complejo. Cuando hablamos de una empresa, estamos hablando de una persona natural o personas jurídicas o entes no inscritos en los que intervienen el capital y el trabajo como factores de transacciones en bienes y servicios. Es decir, si por N motivos nosotros vemos al emolientero de la esquina vendiendo desayunos con sándwiches, es un empresario, pero no es una persona jurídica, no tiene personería jurídica, pero sí es un empresario, un microempresario, pero es un empresario al fin y al cabo. Se puede discutir si es formal o informal, etcétera, pero es un empresario. Ahí encontramos dos factores, el capital y el trabajo. La persona jurídica, en cambio, es un sujeto de derecho. ¿Cómo que es un sujeto de derecho? Podemos encontrar como sujetos de derecho al concebido, porque tiene derechos, la persona natural, desde su nacimiento hasta su muerte, y la persona jurídica desde su inscripción en registros públicos hasta su extinción. Entonces, las personas jurídicas tienen una finalidad, la autonomía y la independencia en relación a quienes la componen. Pueden haber personas con o sin fines de lucro, personas jurídicas con o sin fines de lucro, vamos a ver en un rato eso, que están compuestas por personas naturales o personas jurídicas. Su génesis radica en su inscripción en registros públicos, en la SUNARP, en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Aquí encontramos una gama de personas jurídicas. Por ejemplo, sin finalidad lucrativa. ¿Qué quiere decir eso? Que si por N motivos existe algún tipo de remanente en una asociación civil, por ejemplo, un club deportivo, ese remanente no es repartido entre los asociados que componen ese club deportivo. Se puede capitalizar a la misma asociación, construyendo una piscina, una cancha deportiva más grande, pero no se pueden repartir esas utilidades entre quienes la componen. Es decir, encontramos otro tipo de personas jurídicas sin fines de lucro, como las fundaciones, los comités, las comunidades nativas y campesinas, las ONGs, pero también encontramos personas jurídicas con finalidad lucrativa, ¿no? Que buscan rentabilizar, como las EIRL, que vamos a hablar en un rato de ellas, las cooperativas, las sociedades, esas sí buscan la utilidad, y una utilidad que tiende a ser repartida entre los accionistas, por ejemplo, en el caso de una sociedad anónima. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué es lo que más me conviene? Porque muchos emprendedores, eh, y les voy a ser bien sinceros, antes de la pandemia estaban totalmente con ese ánimo fuerte y con un presupuesto, porque estaban pues en una planilla y ellos me decían, bueno, toda mi vida no quiero estar en horarios de oficina, de 8:30 hasta 6:30 de la tarde, a veces trabajando los sábados, a veces siento que no solo soy un subordinado, sino soy un sumiso, como quisiera ir a las actuaciones de mis hijos, ¿no? Y si quiero hacer dinero, que toda la vida voy a ser un subordinado más. Y ellos, de una u otra forma, ahorraban y de un momento a otro, cuando ya veían que su emprendimiento tenía fuerza, se arriesgaban y dejaban de lado su trabajo. Pero ahora, a raíz de la pandemia, se han suscitado ciertas inseguridades, ¿no? Porque no sabemos cuál es el destino del país. A eso le podemos sumar el factor político. Antes, por ejemplo, en materia de estudios jurídicos, llegaban a nosotros y nos decía, ¿qué es lo que más nos conviene? Quiero constituir mi persona jurídica. Ahora más bien nos dicen, oye, ¿qué puedo hacer? No tengo suficiente capital, pero tengo esta idea. Entonces, eso yo les voy a comentar acerca de ciertas figuras comerciales en materia de empresas, ¿no? Por ejemplo, la empresa unipersonal. Acá les estoy colocando el clásico ejemplo de la tienda de abarrotes, el bodeguero de la esquina.
Si ustedes piden una boleta, van a encontrar que el RUC de esta persona comienza con 10, ¿no? Ahí sigue su DNI. Ese 10 es típico de las personas naturales con negocio. Pero ese bodeguero de la esquina tiene responsabilidad ilimitada con sus bienes, porque no ha constituido ninguna persona jurídica. Entonces, si por N motivos el municipio le impone una multa por no tener autorización de anuncios y este no la paga, simplemente se van a ir contra sus bienes personales. Entonces, ese es uno de los grandes riesgos de la persona natural con negocio o la empresa unipersonal. Luego tenemos la empresa individual de responsabilidad limitada. Algunos me pueden decir, oye Luis Felipe, ¿sabes qué? No me gusta trabajar con socios, me gusta trabajar solo, pero no quiero que se vayan contra mis bienes. Entonces entra a tallar la EIRL. Entonces, el dueño de la EIRL es el titular. Puede contratar a un gerente o puede ser titular gerente a la vez, pero su patrimonio sí está limitado. Es decir, el patrimonio de la IRL y el patrimonio del titular son dos ejes totalmente distintos. Entonces, si llega esa multa municipal, por ejemplo, solo se van a ir contra los bienes de la EIRL, más no del titular. Ahora, cuando me dicen, oye, quiero formar una asociación, yo les digo, si vas a formar una asociación es una persona jurídica sin fines de lucro, ¿no? Y algunos me dicen, sí, pero yo me puedo asignar un salario como presidente de la asociación, un salario elevadísimo. Ojo, sí, pueden asignarse un salario, perfecto, de las cuotas de los asociados, pero tengan en consideración algo, un factor, un enemigo o un amigo, como quieran verlo, la SUNAT. La SUNAT verifica el salario a nivel de mercado. Entonces, no seamos tan confiados. La asociación puede ser pues para un club deportivo, por ejemplo, si queremos armar una asociación religiosa, cultural, es decir, la finalidad no va a ser lucrativa. Ahora, la figura más usual, ¿no? Las sociedades. Y obviamente, aquí encontramos una composición plural en una persona jurídica. Pueden haber socios, que son amigos, conocidos, o puede, por ejemplo, ser socio o no accionista una persona jurídica, ¿no? De repente una IRL puede ser socia de una sociedad, es decir, un accionista más, un dueño más. La figura más usada en materia societaria, porque tiene un rasgo de familiaridad, es la sociedad anónima cerrada. Es la figura más usada, pese a que hace poco tiempo se ha abierto la posibilidad de poder constituir la sociedad anónima simplificada, que realmente es un respiro. ¿Por qué razón? Porque para constituirla no pasamos por el notario. De frente lo activamos en registros públicos. Sin embargo, todavía existen ciertas limitaciones en la sociedad anónima simplificada. Es más, cuando traté de constituir una, me pedían, por ejemplo, un software especial y que mi DNI sea el electrónico con chip. Yo tengo el azul hasta ahora. Entonces, de todas maneras, hay cosas a perfeccionar. Ahora, en cuanto a la sociedad anónima cerrada, ¿cómo constituimos una de estas? Para comenzar, acá tenemos una minuta. La minuta es el documento que se redacta donde está el pacto social, es decir, los socios están de acuerdo, brindan la voluntad de constituir una sociedad anónima cerrada. Y ahí tenemos, a continuación, dentro de esa minuta, el estatuto social. El estatuto social establece cómo se va a llamar la sociedad anónima cerrada, es decir, la denominación social, que a veces conocemos como razón social. El objeto social, ¿a qué se va a dedicar la sociedad? Si se va a dedicar a actividades de ferretería, actividades digitales, etcétera. Esta minuta se lleva a una notaría y la notaría va a elevar la escritura pública. La notaría no se va a limitar solo a la firma en la minuta, sino va a llamar a los socios para tomarles la firma, el biométrico, ¿no? Llenar algunos documentos y la escritura pública que van a emitir va a tener una parte introductoria. Ante mí, señor notario, día tal, se acercaron estas personas, ahí luego se hace una especie de copiar, pegar de la minuta
insertos como, por ejemplo, qué es lo que aportaron, ¿no? El notario debe dar fe pública de eso. Y al final, el notario remite los partes notariales a registros públicos que se demora. Actualmente no hay mucha demora, son 6 días hábiles, 7 días hábiles, y se inscribe. A partir de la inscripción nació la sociedad anónima cerrada. Obviamente es una persona jurídica que tiene derechos y obligaciones con autonomía propia y diferente a la de los accionistas que la componen. Tiene una denominación social, lo que podríamos calificar como nombre, ¿no? Y admite formas especiales, la sociedad anónima cerrada y la sociedad anónima abierta, que este es ya de un accionariado más amplio, ¿no? Con una finalidad de cotización en bolsa. Su capital social está representado en acciones, es decir, quienes son accionistas son dueños de una alícuota de la sociedad, que está representada en acciones. Algunos pueden ser mayoritarios, tener, por ejemplo, 1.000 soles de capital social representado en 1.000 acciones, y el otro, el minoritario, una acción de 1 sol. Ahora, sus accionistas pueden ser personas naturales o jurídicas, como lo señalé hace un rato, y solo se admiten aporte de bienes y derechos, no se aceptan aportes de servicios. O no, yo quiero aportar mis servicios como abogado, como ferretero, como médico, no. Para eso está la sociedad civil, que es otra forma de sociedad. Ahora, es de responsabilidad limitada, como les comenté hace un rato, y la composición del accionariado se conoce por la matrícula de acciones, en la que se anotan las transferencias, cargas, etcétera. Yo les voy a explicar un poco de esto. Por ejemplo, cuando uno inscribe una sociedad anónima cerrada, va a encontrar en la partida electrónica a los socios fundadores. Eso sí, va a ser de conocimiento público. Pero luego, si tenemos el libro de matrícula de acciones, ¿no? ¿Qué podemos hacer con el libro de matrícula de acciones? Esos socios fundadores pueden transferir a otros socios, a otros accionistas estas acciones. Y eso queda en el anonimato. Y así sucesivamente. Entonces, por algo hay una redundancia, ¿no? Sociedad anónima. No podemos saber quiénes son los accionistas, salvo que exista una orden judicial de por medio. También en ese libro de matrícula de acciones se puede establecer algún tipo de medida cautelar, ¿no? Porque las acciones tienen un valor. O alguna garantía mobiliaria, que es lo que antes se llamaba la prenda. ¿Se puede hacer eso? Sí. Ahora, también los socios, los accionistas pueden limitar o prohibir temporalmente las transferencias de acciones, si así lo establecen. Ahora, su organización jurídica es única. Encontramos sociedades anónimas cerradas con gerentes generales, apoderados, gerentes financieros, directorio. Ojo, uno puede optar por constituir una sociedad anónima cerrada con o sin directorio, ¿no? Yo, en la mayoría de casos, siempre a los emprendedores les digo, miren, constituyan la sociedad anónima cerrada sin directorio, simplifíquenlo. Cuando ya crezcan, armen un directorio. Ahora no, ¿no? Y obviamente tenemos a la madre de la composición jurídica, a la Junta General de Accionistas, porque son los dueños los que deciden suprimir el directorio o reemplazar al gerente general, etcétera. Ahora es una sociedad de capitales y su estructura es capitalista. Acá lo que nos interesa es el aspecto económico. O sea, hemos aportado para la sociedad anónima cerrada y queremos ver nuestros dividendos. Ahora, algo que siempre les recomiendo a todos los emprendedores, más allá de constituir una persona jurídica, el tener la contabilidad como una herramienta medular. ¿Por qué razón? Porque la contabilidad nos va a dar es un indicador del conocimiento, que nos va a dar un conocimiento del negocio. Nos va a ayudar a tomar decisiones. Un gerente general, por ejemplo, va a supervisar los roles de los trabajadores o el mismo gerente general no va a ser el que le va a decir a la Junta General de Accionistas, señores, saben que este año, lamentablemente, no hemos tenido muchos ingresos. También la contabilidad nos va a ayudar a diseñar estrategias y a predecir el futuro, ¿no? Porque si vemos que en la contabilidad hemos registrado, por ejemplo, una multa excesiva por parte de SUNAT, ahí podemos como que definir si continuamos con el negocio o no, porque hay multas de SUNAT que son impagables. O sea,
He visto casos de empresas que han tenido multas de 80 millones de soles. Entonces, y por negligencias absurdas, o por o por carecer de planeamiento tributario, ¿no? Ahora, no dejemos de lado la contabilidad. ¿Y por qué quiero ser tan medular con la contabilidad? Porque nos va a ayudar a entender el ciclo del negocio, tomar una decisión adecuada. ¿Qué es un hecho económico dentro de la contabilidad? Es la interpretación de las operaciones de una empresa en un momento dado, ¿no? Y eso nos va a llevar a definir lo que es una transacción y a interpretarla. Oye, ¿qué nos ha generado ingresos? ¿Qué nos está generando gastos? ¿No? Ahora, la transacción es la representación contable de un hecho económico. Ahora, los tipos de hechos económicos que podemos encontrar en la contabilidad son compras, ventas, cobros, pagos, préstamos, etcétera. Esos hechos económicos nos interesan, porque recuerden, no confundamos nuestro bolsillo con la caja de la persona jurídica que hemos constituido. Ahora, ¿cómo informa la contabilidad de estos procesos? Nos brinda información acerca de los activos, pasivos y patrimonio neto o capital neto. Los activos son los bienes y derechos que posee la empresa: dinero, muebles, inmuebles, maquinarias, equipos, cuentas por cobrar, mercancías o existencias intangibles como las marcas. También tenemos los pasivos, que son obligaciones, es decir, las deudas, cuentas por pagar, préstamos bancarios, créditos varios. Un economista, fue ministro de Economía, que en paz descanse, Carlos Boloña Ver, tenía una frase muy peculiar: los activos son inciertos y los pasivos son ciertos. Y si tenemos una deuda con una entidad bancaria, con un tercero, este la va a llevar a ejecutar judicialmente. Y nuestros activos sí van a ser inciertos, porque nos pueden gravar algún tipo de medida cautelar, por ejemplo, contra un edificio que tengamos, una maquinaria que tengamos. Entonces, siempre debemos tener una supervisión de los pasivos, un plan de pagos. Ejemplo, el año pasado, a raíz del COVID, bueno, más que todo de las medidas restrictivas gubernamentales, muchas empresas dejaron de pagar arriendos, pero el tema era de negociación. No puede ser posible que hayan pasado 6, 7 meses de inactividad en algunos sectores y los arrendadores, los propietarios, de frente les digan a los arrendatarios, a los inquilinos: págame los 6 meses, los 7 meses de un solo golpe, ¿no? Obviamente lo colocábamos en la cuenta de pasivos, pero necesitábamos establecer un plan de pagos. El patrimonio neto o capital neto es el derecho de los accionistas. Oye, tuve un capital social de 1.000 soles, pero ahora mi ganancia de capital es de 10.000, ¿no? De repente he tenido utilidades, he tenido pérdidas, y ese es el capital neto. Y la contabilidad nos va a ayudar a los denominados tributos, a la tributación empresarial. La tributación no es compleja, señores. Lamentablemente hay un libro, ¿no? Qué fácil es ser difícil. La tributación, lamentablemente, la hacen compleja. Y ahora, por ejemplo, se ha generado una gran polémica por el nuevo paquete tributario que está proponiendo el Poder Ejecutivo. Y en materia de personas jurídicas o de actividades empresariales, vamos a hablar del impuesto a la renta. En materia empresarial se grava el impuesto a la renta de tercera categoría, para lo cual el ámbito contable es de suma importancia. En, ¿cuál es, ¿Cuál es la entidad que recauda los tributos del gobierno central? La SUNAT, ¿no? Ahora, los empresarios somos los que determinamos por nuestra propia cuenta qué es lo que pagamos y declaramos en los tributos. Es decir, nos autoliquidamos como empresarios, establecemos una liquidación para el pago de impuesto a la renta. Pero, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, este año 2021 hemos declarado el impuesto a la renta del año 2020. Este año 2021, por nada, así, por nada, les aseguro que la SUNAT va a llegar a fiscalizarlos definitivamente. Van a esperar todavía el año 2022.
Y en el año 2022, la SUNAT va a apuntar a ser muy incisiva, y especialmente cuando quieren una meta de recaudación elevada, ¿no? ¿Qué sucede ante una fiscalización tributaria? Cuando nos mandan, ¿no?, la famosa esquela de fiscalización tributaria. Ajá. Nos podemos encontrar con ciertas contingencias, como les comenté, la declaración jurada la podemos hacer este 2021 y de repente el 2023, 24, 25 nos llega la fiscalización. Recuerden que también hay un plazo prescriptorio, ¿no? En teoría es de 4 años, en la práctica de 6. Ahora, la documentación, que es muy importante, que se utilizó el 2021, de repente el 2023 no está a disposición. He tenido muchos casos de contadores que se han llevado los documentos contables o las facturas que sustentaban muchos de estos registros contables, o he tenido 2 casos de contadores que que han tenido una aversión tan grande con los propietarios de la empresa que han destruido hasta el material contable. Ahora, puede ser que los profesionales internos o externos ya no trabajen en la empresa. O también los criterios de los fiscalizadores de SUNAT no son los mismos. En muchas ocasiones me llaman a mí para que entre al ruedo con los fiscalizadores de SUNAT. Y a veces me encuentro con ex amigos o con amigos. Y digo ex amigos porque en alguna ocasión ya nos terminamos peleando, porque obviamente yo he trabajado en SUNAT mucho tiempo y la vida da vueltas. Entonces yo me desligué de la SUNAT, estuve en el ámbito privado y me los encuentro. Entonces entramos en una discusión poderosa y terminamos enemistados. Y de nuevo nos volvemos a ver las caras en otras fiscalizaciones. Entonces a veces los criterios no coinciden. Ojo, y eso es positivo en cierto aspecto, porque nadie es infalible, ni yo, ni siquiera ellos. Entonces, si yo no me encuentro de acuerdo con el criterio que estableció el fiscalizador de SUNAT, yo tengo el derecho a reclamar, ¿no? Y hasta de apelar en el tribunal fiscal y llevarlo a la vía judicial. Por eso, la SUNAT suele apuntar a los gastos, no a los ingresos, señores. Y esto es algo muy importante. En la contabilidad, el contador puede registrar 1 millón de ingresos y 100.000 de gastos. Muy bien. Entonces ha habido 900.000 de utilidad. Perfecto. Se declaró eso ante la SUNAT, ¿no? La declaración jurada fue genial, no hubo ningún problema. Pero luego, la fiscalización de SUNAT llega y el fiscalizador de SUNAT no suele apuntar a los ingresos, sino a los gastos. Entonces, el fiscalizador de SUNAT puede decirnos, ¿saben qué, señores? Ustedes han autoliquidado mal esos gastos. No eran 100.000. Aquí yo he encontrado gastos que no debieron haber sido reconocidos por ustedes. Así que yo mismo se los desconozco. O sea, miren, todos los fines de semana ustedes almuerzan de lo lindo en buenos restaurantes. Esos son gastos personales. Lo reparo. Entonces, es muy importante tener una buena asesoría o estar siempre al día con los criterios que tenga la SUNAT mediante sus consultas institucionales y también los criterios del Tribunal Fiscal. Acá hay un buen libro que se los recomiendo, es un ABC. ¿Quién se llevó mi gasto? ¿La ley, la SUNAT o lo perdí yo? De Jorge Picón González. Es muy bueno el libro, es prácticamente una especie de tributación para dummies, ¿no? Para principiantes, se los recomiendo enormemente. Porque los gastos se rigen por un criterio de causalidad en materia tributaria. Es decir, la famosa causa-efecto. Lo que estoy gastando es coherente para mantener la fuente de riqueza. Si la respuesta es sí, ese gasto es reconocido, ¿no? Y debemos plasmarlo en la contabilidad y en la declaración jurada, lógicamente. Ejemplo, pagos a trabajadores, el pago de energía eléctrica, por ponerles ciertos casos, ¿no? Estoy manteniendo la fuente de riqueza. Esa es la causalidad en el gasto. Ahora, no todos los gastos son ilimitados, como el arriendo, los gastos de servicios, las planillas, por poner esos ejemplos.
Existen gastos que están limitados. Ejemplo, invito a clientes a restaurantes porque sé que de una u otra forma ellos van a contratar conmigo posteriormente. Oye, esos gastos están sujetos a un límite anual. Gastos condicionados. Por ejemplo, para promocionar mi negocio, voy a sortear una motocicleta. Una de las condiciones para los sorteos en promociones comerciales es que sea en presencia notarial. ¿Dónde está el acta de notario? No, señor fiscalizador, no la tengo. Gasto reparado. Gastos prohibidos. Por ejemplo, tuve un contribuyente que en su declaración jurada, ¿no?, plasmó varias multas de la administración pública en general. Por ejemplo, tuvo 25 UITs de la Autoridad de Datos Personales. Tuvo 15 UITs de Indecopi. Esos gastos son prohibidos, ¿no? Esos gastos no deben ser registrados en la declaración jurada anual. Y la SUNAT, al detectarle esto, simplemente se los reparó. Y es más, las formalidades de los gastos siempre deben ser conocidas por el área contable de la empresa, ¿no? Es muy importante manejar las facturas y que las operaciones sean fehacientes. La fehaciencia es la operación real, ¿no? Porque puede darse el caso, y ojo, no se metan, señores, en esta tontería. Y disculpen la expresión, pero es una tontería. Mira, he tenido 100.000 soles de ingreso, pero no he tenido tanto gasto. Y yo no le voy a pagar casi 30% de impuesto a la renta a la SUNAT. Así que necesito inventar gastos. Y algunos van a recomendar: compra facturas, conozco una empresa que las vende y te va a comisionar solo 3%, tienes que pagarle eso. Señores, ahí sí nos encontramos ante la evasión tributaria, que es la defraudación al fisco. Si ustedes quieren meterse en un problema de índole penal, hagan eso, ¿no? Yo jamás recomiendo eso. Para eso existen estructuras de optimización fiscal. Ahora, la venta o servicio sí existió, pero quien emitió el comprobante de pago no fue quien la realizó. Este es el típico caso de los informales, ¿no? Oye, no, o los que no constituyen ninguna persona jurídica y les piden factura. Amigo, tú tienes tu empresa, pues ayúdame a girar una factura, hazme la gauchada, la famosa factura de favor. En el primer caso, la SUNAT sí se percata. En el segundo es muy difícil, ¿no? Pero sí han habido varios casos de detección de este tipo de operaciones. Ahora, recuerden algo: los gastos se los van a reparar si no están bancarizados. Si el monto supera los $1.000 o los 3.500 soles, deben pasar por el tracto bancario financiero, con depósitos en cuenta, transferencias de fondos, cheques no negociables, etcétera. Ahora, yo les comento algo. Por ejemplo, el tema de los arriendos, ¿no? El tema de los arriendos es de importancia. ¿Por qué? Porque por ponerles un tema casuístico, ¿ah? Hace más o menos 4 años, tuve el caso de un empresario, era una casa de apuestas deportivas, y le llegó una fiscalización de SUNAT, y la auditora de SUNAT se entercó. No le quería reconocer el gasto de arriendo, y por una sencilla razón: porque no cumplía las formalidades. Y le digo, ¿pero qué? ¿Todas las formalidades? ¿Qué formalidades me hablas? Mira, tengo el contrato de arrendamiento con firmas legalizadas. Te estoy cumpliendo aquí. O sea, hay fecha cierta. Dos, los montos son bancarizados. Date cuenta, han sido por el tracto financiero. Pero tres, me faltaba algo: que el arrendador, el propietario de ese local, haya pagado su impuesto a la renta, ¿no? De primera categoría. Como no lo pagó, la auditora estaba cerrada en una posición: les voy a desconocer el gasto. No sé cómo la convencí, ¿no? Y me dijo, bueno, tienes razón. Sí, pues ¿cómo hacemos en esos casos? Ya está bien, se lo voy a pasar.
De ahí en adelante, en los contratos de arrendamiento siempre plasmo una cláusula. ¿Cuál es? Si es que el arrendador más de 2 meses seguidos no me entrega la copia del pago de renta de primera categoría, en ese caso hay una condición en la cual yo automáticamente puedo retener el pago de la renta hasta que me entregue los pagos del impuesto a la renta. Es lo único que me ha quedado para evitar estas contingencias. Lo que sucede es que con la experiencia uno va aprendiendo, ¿no? Dicen que la experiencia es el peine que nos da la vida cuando ya nos hemos quedado calvos. Ahora, en lo laboral, este es un tema muy exquisito y mucho más frondoso que el tema tributario. Señores, los contratos de trabajo son importantes. En nuestra legislación, los contratos de trabajo pueden ser verbales y al ser verbales son indeterminados. Han habido lugares donde a mí me han contratado sin contrato, sin el contrato típico, el documento. Pero obviamente sí existía un contrato, porque el contrato es un acuerdo de dos o más partes para crear una relación jurídica patrimonial, es decir, susceptible de valorizarse económicamente. Obviamente, yo brindo una prestación, que es un servicio, a cambio de una contraprestación, que es el salario. Entonces, existe un contrato de trabajo. Pero los contratos de trabajo en los que sí se exige la formalidad escrita son los contratos temporales. Y existen varios, de inicio o incremento de actividad, intermitentes, ¿no? Por servicio específico, necesidad de mercado, etcétera. Ahora, los contratos de trabajo son de mucha importancia porque aquí el elemento fundamental no es lo personalísimo, sino la subordinación. Y ustedes deben tener bastante cuidado con los recibos por honorarios. Los recibos por honorarios los giran las personas que brindan servicios independientes. Ejemplo, alguien acude a mí para que yo le brinde un servicio, una asesoría jurídica, y soy independiente. Yo no estoy sujeto a una subordinación. Es decir, yo no estoy sujeto a órdenes, a una fiscalización por parte del empleador, ¿no? Y esto es algo que yo le digo a todos los emprendedores. Señores, lo barato sale caro. ¿Por qué? Porque acá se da un fenómeno denominado la primacía de la realidad. Y les voy a poner un caso muy fuerte, ¿no? Y realmente irracional, en el cual en un casino, donde yo estuve trabajando hace muchos años, había un señor que le brindaba el servicio de taxi todas las madrugadas a las trabajadoras de esta sala de juegos en Chiclayo. Las recogía y las dejaba en su domicilio. Iba y venía, ¿no? Y obviamente él giraba su recibo por honorarios y se le abonaba mensualmente. Y este señor le dijo a la gerente regional: señora, un enorme favor. Mi familia está en Estados Unidos y a mí no me dan la visa. ¿Puede darme una constancia de trabajo? Y la señora obviamente se conmovió y se la entregó y la firmó. Y a los 6 meses nos llega la demanda. Este señor de mala fe, ¿no? Porque fue mala fe, pidió su CTS, sus gratificaciones, ¿no? Sus vacaciones, y lo barato terminó saliendo caro. Obviamente la peleamos por todos los flancos, pero primó la realidad por esa constancia de trabajo. Y eso lo he visto en la práctica en muchas ocasiones. Oye, contratan a un trabajador y le pagan por recibo por honorarios. Y recuerden que a muchas personas se le mete el demonio. No es mi amigo, yo le tengo mucha confianza. Se pelean y comienzan las demandas. Y obviamente el juez, al ver toda esta gama de pruebas, hasta cuadernos donde el de vigilancia registra los ingresos y las salidas, pues, es letal. O sea, esto es muy complicado. Señores, tengan mucho cuidado con estos aspectos. Ahora, ¿cuál es la problemática laboral empresarial? Cuando alguien va a emprender,
dice, diablos, tengo que pagar 15 sueldos anuales. Claro, los 12 meses, ¿no? Tienes que pagar los 12 meses, incluidas las vacaciones, ¿no? Tienes que pagar también la CTS que está dividida en mayo y en noviembre, la gratificación de julio y agosto. Oye, indemnizaciones elevadas, un sueldo y medio por cada año trabajado hasta el tope de 12 remuneraciones. Oye, si ganas 1.500, 1.000 soles, obviamente, y has trabajado 4 años, te tienen que pagar 1.500 soles por cada uno de estos años, ¿no? Hasta el tope de 12 sueldos, es decir, oye, hasta 12.000 soles le puedes pagar de indemnización, pero realmente es elevado. Contratos complejos, porque muchos de estos contratos que están sujetos a tiempo, a plazos, si están mal redactados, tienden a estar desnaturalizados. Es decir, un contrato mal redactado que no se renueva, ¿qué implicancia tiene? ¿No? Que sea equivalente a un despido arbitrario. Ese es otro tema muy frondoso e interesante. Contingencias con las vacaciones. Oye, yo entré a trabajar el 2019, el 2020 debió descansar un mes, pero no descansé físicamente. Eso puede acarrear que el trabajador pida la indemnización triple, la triple vacacional, ¿no? Y es complejo. El pago de salud del 9%. Oye, como empresario, tengo que pagar el 9% esa contribución, porque eso no se le retiene al trabajador, lo pago yo. Entonces, hay una fórmula de planificación buena y que es básica, las MIPES. Existe una ley de MIPES que nos ayuda a generar cierto nivel de ahorros en lo laboral y en lo tributario, y también con ciertas sanciones, ¿no? Porque esta ley de MIPES eh, apoya a las unidades económicas que generan rentas de tercera categoría, rentas empresariales. ¿Y cómo definimos a una MIPE? Un, que es una microempresa. Una microempresa tiene ingresos menores o iguales a 150 UITs. Una UIT está a 4.400 soles. Y una pequeña empresa, si es mayor a 150 UITs hasta 1.700 UITs anuales. ¿No? Ahí definimos cuando estamos ante una microempresa y ante una pequeña empresa. Una microempresa en materia laboral, por ejemplo, miren los beneficios que tiene. Obviamente no nos escapamos de la remuneración mínima vital de 930 soles, pero las vacaciones de los trabajadores se reducen a 15 días. El seguro de salud, uno puede optar como empresario en pagar el 9% o el seguro integral de salud que es de 15 soles. La indemnización por despido arbitrario ya no es de sueldo y medio por año, sino de 10 remuneraciones diarias. Es decir, sacamos el valor día del trabajador, ¿no? Y eso lo multiplicamos por 10 por cada año trabajado. Entonces, es más económico. Y no se paga al trabajador asignación familiar, ni gratificaciones, ni CTS, ni bonificación nocturna. Hay ahorro. Y una pequeña empresa, obviamente, no nos escapamos de la remuneración mínima vital, hay una gratificación de una remuneración al año, ya no dos, como en el caso ordinario de las empresas normales, y la CTS es de 15 días de remuneraciones al año, ya no pues de 30 días. ¿Hay ahorro? Sí hay ahorro. Y en materia tributaria, las MIPES también tienen un gran ahorro. Si los ingresos netos no superan las 300 UITs, los libros contables ya no van a ser, ¿no? El mayor, no. O sea, toda esa complejidad. Ahora solo tres. Ventas, compras, libro diario de formato simplificado. Nos ahorra mucho el trabajo. Y ahora que tenemos el sistema de libros electrónicos, ni qué decir. Hasta uno mismo funge de hasta de contador al registrar todos los ingresos y gastos de la empresa. El impuesto a la renta anual en las MIPES también es bajo. Si la renta anual es hasta de 15 UITs, la tasa es de 10%, ya no de casi 30%. Pero si superamos las 15 UITs, la tasa ya es de 29.5%. Señores emprendedores, señores empresarios, no bajemos la guardia con la propiedad industrial. La propiedad industrial está compuesta por los signos distintivos. Recuerden una frase, no utilicen, hay que patentar, no. Los signos distintivos se registran, los inventos se patentan.
Materia de propiedad industrial, las marcas son valores intangibles de gran valía si es que las hemos trabajado con gran fortaleza. He tenido casos de empresas que han estado con unos pasivos impresionantes y que gracias a las marcas, pues obviamente se salvaban. O pongámonos a pensar de dos clubes importantes, ¿no? Universitario y Alianza Lima. Esas marcas valen bastante y sabemos del problema de liquidez que tienen, que están sometidas a un procedimiento concursal muy serio hace muchos años. La propiedad industrial en materia de, es decir, cuando hablamos ya de intangibles, estamos ante un tipo de asociación. En una época había un restaurante, una marca en Estados Unidos que era Planet Hollywood, y uno automáticamente asociaba esto a los artistas de los años 80 que tuvieron grandes éxitos, ¿no? Stallone, Bruce Willis y Schwarzenegger, ¿no? El, porque eso genera un valor de una u otra forma. Las marcas tienen ciertas funciones distintivas, ¿no? Nos ayudan a distinguirnos. Tienen una indicadora de la procedencia empresarial. Lo quieran o no, por ejemplo, eso ya depende de los gustos de cada uno de ustedes. Cuando nos hablan de la marca Whopper, inmediatamente la asociamos, esto pertenece a Burger King, ¿no? Indicadora de la calidad. No va a ser lo mismo encontrar, por ejemplo, la marca Nutella que una marca alternativa en supermercado. Ya sabemos cuál es la calidad. La condensadora de Goodwill, el prestigio que ha ganado una marca con el transcurrir de los años, ¿no? Por ejemplo, cuando a Smirnoff le entró la competencia ya en los años 90, Smirnoff en vez de bajar el precio lo subió, como para indicar que era una marca de vodka de prestigio y publicitaria. Gracias a las marcas tenemos esa canalización, esa conducción de publicidad. Nos ayuda a publicitar. Si no tenemos una marca, no la publicitamos. Y ahora encontramos empresas que arman el branding, que es impresionante en algunos casos. Y el sistema de protección marcaria en el Perú es constitutiva. ¿Qué quiere decir eso? Que se requiere del registro en Indecopi para protegerla. Si no está registrada en Indecopi, no tenemos ese nivel de protección, salvo pues que estemos ante una marca notoria del extranjero, pero aquí no. O que en Perú se haya trabajado una marca notoria, no sería el caso. Ahora, ¿es económico proteger la marca mediante el registro? Sí, porque en muchas ocasiones algunos empresarios me han dicho, pucha Luis, pero discúlpeme la expresión, me dicen, estoy chihuán, estoy misio, ¿qué hago? No son casi 550 soles para el registro de una marca. Sí, pero al pagar esa tasa de 550 o 560 soles, tienes una protección de 10 años. Entonces, analízalo en el largo tiempo, a largo plazo. O sea, tienes un nivel de protección de 10 años y todavía se te vencen esos 10 años y tienes 6 meses de periodo de gracia. Entonces, este sistema de protección te conviene enormemente. Para que se registre una marca, se necesitan ciertos requisitos, que sea suficientemente distintiva. Acá, por ejemplo, les he colocado un ejemplo de Donofrio. Tenemos el elemento denominativo, que es la palabra Donofrio, y el elemento figurativo, que es el sol con el helado. Es una marca peruanísima, ¿no? Que ahora pertenece a Nestlé. Pero nosotros tenemos un arraigo muy grande con Donofrio. Siempre recomiendo que soliciten el registro de marcas mixtas, como en este caso. Eso nos ayuda a ser más distintivos, la grafía y la denominación. Que sea perceptible por los sentidos. En este caso lo estamos visualizando, ¿no? Existen también marcas auditivas, como el caso también de la cornetita del heladero. Es una marca auditiva, ¿no? Y que sea susceptible de representación gráfica. En este caso hay una susceptibilidad de representación gráfica. Y en el caso de una marca auditiva, por ejemplo, tenemos que registrarla mediante el registro fonográfico, ¿no? Y este es un caso en el cual se ha registrado esta marca auditiva. También existen marcas tridimensionales. Cuando uno entra a un Bembos, por ejemplo, encuentra cierto nivel arquitectónico que lo asociamos con el Bembos. Son marcas tridimensionales. O podemos diferenciar una estación de servicios de combustible de la otra.
por toda esta infraestructura. No dejemos de lado el sistema de protección de datos personales. Yo les voy a comentar algo que me sucedió hace un par de años o 3 años. En una empresa en la que estaba de gerente legal, nos descuidamos mucho con este sistema de protección de datos personales. Y al descuidarnos mucho, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que no pasa en 10.000 años puede pasar en un minuto. Y llegó la Autoridad de Datos Personales del Ministerio de Justicia. Nos impuso una multa de 23 UITs porque no habíamos gestionado adecuadamente los datos personales. Los nombres, apellidos, informes médicos, datos biométricos al ingreso, a la salida, el registro de ingresos y salidas de visitas, son datos personales, les pertenecen a las personas naturales y no a las empresas. Por lo tanto, las empresas son responsables por velar en el cuidado de estos datos. Y las bases de datos deben ser cuidadas porque ayudan a proteger la intimidad de la misma persona y de su familia. Porque cuando ustedes ingresan a un centro de trabajo, llenan un formulario con sus datos y datos de la familia. ¿Y qué sucedería? Y eso y realmente sucede y ha sucedido en la práctica. Venden estas bases de datos a mercados como los de Wilson, ¿no? A veces nos llaman entidades bancarias y saben todos nuestros datos. ¿Y quién le ha dado la autorización a ustedes para transmitir los datos y cómo saben datos tan íntimos de mi persona? Existen datos personales y datos sensibles. Los datos sensibles son, por ejemplo, los de salud o los salariales. La Autoridad de Datos Personales del Ministerio de Justicia fiscaliza enormemente. Por ejemplo, señores, ¿tienen la autorización de tener estas bases de datos? Debemos tramitar esta autorización. Ahora también debemos solicitarle a todas las personas la autorización de los datos que recibimos de estas como empresarios y qué gestión vamos a realizar con estos datos, ¿no? Y al suscribir contratos se debe pedir el consentimiento del uso de los datos personales. Ahora existen bases de datos manuales y digitales, ¿no? Por ejemplo, el registro de contraseñas y de usuarios de los correos corporativos. Todo eso está en resguardo nuestro como empresarios. Entonces, es algo que a veces se deja de lado. Incluso un colega mío me dijo, oye, la Autoridad de Datos Personales me destruyó porque este trabajaba para una transnacional. Y me preguntó, ¿ustedes no están brindando datos fuera del país, es decir, transfronterizos? No, para nada. Porque llega un abogado con un ingeniero y el ingeniero insertó un software, lo instaló, perdón, y detectó que efectivamente sí se brindaban datos a la matriz que estaba en Portugal y lo masacraron. No olvidemos el tema de las licencias de funcionamiento municipal, ¿no? Antes de llegar a un emprendimiento, tratar de arrendar un inmueble, pidan el certificado de parámetros, porque ahí van a ver también la zonificación donde está este inmueble. En muchas ocasiones, por ejemplo, me dicen, oye, yo quiero abrir un mini market y me han dicho que la zonificación ya cambió y no puedo abrir un mini market. ¿Cómo que no puedes abrir el mini market? No, porque dicen que para explotar esa actividad económica, yo no puedo hacerlo aquí. Y yo ya pagué los 2 meses de adelanto. Pero ¿has verificado la zonificación? No. Entonces ya, pues es una negligencia muy grande, ¿no? Y el de no verificar la zonificación. Oye, pero mi competidor sí tiene el mini market a 2 casas contiguas. En ese entonces, la zonificación sí daba para una zona comercial. Ahora ya se cambió. Él ya tiene un derecho adquirido. Por lo tanto, tú ya no lo tienes. Y a eso hay que sumarle el certificado de condiciones de seguridad. Cuando son negocios simples, el certificado de INDECI puede, puede solicitarse después de la licencia en funcionamiento municipal.
Pero cuando son de riesgo alto, ahí sí, primero es el certificado de INDECI y luego la licencia municipal. Esos INDECIs son complejos cuando son negocios más grandes. O sea, son expedientes gigantes, eléctrico, de arquitectura. Es complicado y la inversión también es elevada. O sea, hay que admitirlo. En cambio, cuando son negocios pequeños, la inversión es mínima, ¿no? Planos unifilares de pozo a tierra, el tema del pozo a tierra, planos unifilares, el, la cartilla de seguridad, un extintor y un botiquín. Ahora, una de las grandes pautas es la protección al consumidor. Como emprendedores, como empresarios, no dejemos de lado al consumidor, que es nuestra columna vertebral junto a nuestros trabajadores. Si bien hay muchos derechos en el Código de Protección al Consumidor, yo me voy a referir solo a tres: la información y la idoneidad. La información y la idoneidad son dos caras de la misma moneda. La idoneidad es lo que espera recibir un consumidor de acuerdo a la información que le haya brindado el empresario. Entonces, no podemos estar engañando o no brindándole información al consumidor. Ahí entra toda una discusión jurídica. ¿Qué tanta información le debemos brindar al consumidor? Debemos brindarle la información que genere en este la susceptibilidad de tomar una decisión de consumo. Por ejemplo, hace unos meses se me había antojado, pues, ahí está, vuelvo a repetir, una Nutella. Y dije, pucha, pero a mí me han prohibido comer dulces, no porque tenga diabetes, sino por un tema de salud en general. ¿Qué hago? ¿No? Y adquiero la Nutella, veo la composición, el factor nutricional y ya estaba medio preocupado. A eso los octógonos. Alto en grasas saturadas, evite su consumo excesivo. Alto en azúcares, evite su consumo excesivo. Y dije, no, poco caro, no, esto no me va a durar porque a mí me encanta, así que voy a irme a la marca alterna de los supermercados que no puedo mencionar. Y estas marcas alternas ya no tenían dos octógonos, sino tres. El tercero, ¿cuál era? Contiene grasas trans, evite su consumo. Entonces, eso me ayudó a tomar una decisión de consumo, no comprarlo, ¿no? Y lo mismo, cuando ustedes brinden un servicio, ¿no? Brinden la información adecuada. El no hacerlo les genera un gran problema. La no discriminación. Ahí tengan mucho cuidado. Discriminar es tratar de forma diferente a los que son iguales ante la ley por causales subjetivas, ¿no? Por temas raciales, socioeconómicos, porque se les da la gana. Todos tenemos derecho a acceder a establecimientos públicos, pero otra cosa es la distinción, que es tratar, cuando ahí, por ejemplo, se trata diferente a los que son iguales ante la ley, pero o sea, pero hay que analizar el aspecto objetivo. Ejemplo, eh, uno va a entrar a un supermercado y no le permiten el ingreso porque no utiliza doble mascarilla. Hay una razón de interés público, de salubridad, que es objetiva. Esa no es discriminación, es distinción. A la persona que le conceden prioridad en las filas, en las colas o el asiento reservado, es un tema de distinción, no de discriminación. A veces en los negocios tenemos gente que es vándala, que es destructiva, que pelea, ¿no? Que hace desorden, que genera caos. En ese caso, nosotros podemos retirar a la persona, ¿no? Porque hay media una causa de seguridad. Ahí no hay discriminación y muchos consumidores aducen la discriminación. No se olviden de las formalidades del libro de reclamaciones y de darle respuestas a los reclamos dentro de los 30 días naturales siguientes. Yo he tenido que ver algunas multas de 10 UITs, 12 UITs por no contestar libros de reclamaciones hasta por años, ¿no? O sea, por un año y medio, casi 2 años, ¿no? O sea, eso ha sido terrible. Y yo decía, oye, ¿no tienen alguien que esté verificando eso? Yo sé, señores, que de todas maneras, nuestro sistema es muy regulado.
Pero recuerden algo, un documento fuerte no hace a un negocio fuerte, pero un documento débil sí lo hace. Muchas gracias, señores, por su atención.